El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en un lapsus mental, en buen dominicano, tiró para adelante los del presidente, chivateó, ¿no? El pacto entre expresidentes políticos, ¿no? Tras vestidores, que yo había anunciado aquí un análisis, que se veía eso. Y en ese acuerdo le habían puesto el agua a Domingo Contreras, en la capital. Efectivamente, ustedes ya captan el mensaje, ¿no?, de que el acuerdo de los expresidentes fue en torno a las candidaturas de sus hijos, específicamente en la capital. Y yo en ese corte le decía, qué ganaba Luis Abinader? Luis, ¿qué ganaba con ese pacto? Y sencillamente Luis lo que aceptó ese pacto fue para neutralizar cualquier arrebate, ¿no?, cualquier desidia que pudiera tener Hipólito Mejía con relación a Luis por su hija en la capital, que se evidenció que Hipólito reaccionó en varias ocasiones. Y yo creo que ustedes vean el video donde se le escapa a Pacheco el desliz, que ustedes lo verán como algo, ¿verdad?, como rebuscado, pero yo les voy a explicar por qué no, para que ustedes entiendan el tema en política, que nada en política, nada es fortuito. Del drenaje pluvial del Distrito Nacional, una iniciativa del honorable senador, diputado, me equivoqué, Omar Fernández Domínguez. Nosotros lo declaramos tomado en consideración. Ustedes escucharon ahí cómo Pacheco en plena sesión de diputados, en plena sesión, se confunde y llama a uno de los legisladores que él acostumbra a verlo todos los días, a tratar con diputados, lo llama senador. Y no se confunde con cualquiera, no se confunde con Omar. Usted dirá, bueno, eso fue un lapsus, se le escapó a Pacheco. Pacheco es un veterano. Y yo siempre les he dicho y les he compartido. En política nada es fortuito. Y con estas declaraciones de Pacheco, Hipólito tiene que estar muriéndose la risa con la muela de atrás, porque a él particularmente no le afecta. Ya las elecciones municipales pasaron, ya Carolina ganó. Ahora viene la segunda parte del acuerdo, que es cumplirle a Leonel Fernández con la candidatura de Omar. Cualquier desliz que vaya en contra de eso, bueno, Hipólito lo celebra porque un acuerdo político es eso, un acuerdo político. No necesariamente tiene que ser lo que quiere el político, ¿no? En política se hace lo que conviene, no lo que uno quiere. Y yo digo que esto no es fortuito, sino que tiraron para adelante el acuerdo, porque es una especie de metamensaje. Es un mensaje público a la dirigencia de que vamos a honrar el acuerdo. El acuerdo fue mi hijo por el tuyo. ¿Verdad? Ya cumplimos, ya pasó Carolina, ya es la alcaldesa, les toca cumplir para atrás. Y que Omar sea el senador de la capital. ¿Qué pasa? ¿Esto qué busca? Busca garantizar cumplir el pacto. Que los votos aparezcan, que Omar sea el senador y tal. Pero esa estrategia, que pueden venderlo como una estrategia de Pacheco, que fue un error, un desliz, supuestamente, a quien no le va a gustar nada, y yo he puesto mi cabeza que no le gustó nada, fue al presidente Luis Abinader. Porque si bien es cierto que yo soy de lo que piensa que Luis tiene conocimiento de eso, y aunque ese pacto fue entre los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, hijo por hijo en la capital, yo estoy seguro de que tanto Danilo Medina como Luis Abinader sabían de este pacto. Por eso decía Danilo en principio, bueno, esto es una alianza rara. Y el hecho de no neutralizar eso, imponerlo, bueno, si Domingo batalló tanto por la alianza en contra de los deseos reales, ¿no?, de la cúpula, bueno, vamos a dejar de tu alianza a ver si tú ganas. Entonces, hay una especie de quinta columna de mucha parte, de mucho sector del PLD en la candidatura de Domingo. Para nadie es un secreto eso. Pero a eso súmele el hecho de que el otro sector a vencer se articuló, ¿no?, y parte de la misma alianza en contra de la candidatura de la alianza, porque ya había un pacto que yo había develado aquí entre los expresidentes. ¿Por qué
a Luis no le agrada esto? ¿Por qué Luis tiene que estar incómodo con estas declaraciones de Pacheco? Simple, simple. Porque puede poner en riesgo la estrategia de Luis Abinader con la figura de Guillermo Moreno. Que Guillermo Moreno se dé cuenta de que hay una especie de pacto, no pudiera dar al traste con la estrategia de Guillermo Moreno como candidato senatorial para con Luis, que su misión es mermar la figura presidencial de Leonel. Y ya vemos como Guillermo, por ejemplo, ha cambiado su mecánica, ¿no?, electoral. Lo vemos más jovencito, lo vemos más recortadito, buscando competir en imagen con estos muchachitos, Omar y tal, que es la opción de la oposición, pero también lo vemos más sosegado, más tenue, más liviano, más ligero en sus declaraciones. No vemos a un Guillermo Moreno radical en contra de Leonel. No, lo vemos más tranquilo, más estratégico, más políticamente correcto, ¿no? Buscando que se pueda fraguar que la dirigencia PRMista lo asuma al 100% y que con el poder del partido de gobierno que está en primer lugar, que está en su gobierno, pueda imponer la candidatura y ganar. Para que el PRM y Luis Abinader no tenga excusa de no cumplirle y hacerlo senador. Entonces, vimos también cómo Vinicito ha querido usurpar esa posición. Bueno, que yo digo que no fue que solamente él se lo inventó, sino que el mismo presidente le dio luz verde. Bueno, Vinicito, tú tienes un acuerdo con nosotros, ¿cómo tú puedes apoyarme? Bueno, encárgate tú de la cosa que no está haciendo Guillermo. Ataca a Leonel, que es el que está marcando segundo en las encuestas. Entonces, aquí es un tema de estrategia con el presidente Luis Abinader. La estrategia de presentar eso como un error y presentar o vislumbrar, ¿no?, tenuemente el pacto entre expresidentes, por un lado, tiene dos lecturas. Del lado de Pacheco, ya lo dije, que para mí no es un error, sino una movida política de evidenciar el pacto ante la dirigencia para que sepan y cojan la línea, todos, de que se va a cumplir con eso. Es una lectura y para mí es quizá no tan obvia para muchos, lo estoy presentando aquí por eso, pero para mí la más obvia. Ahora, en la alta política, donde las traiciones en política son movimientos estratégicos, y si no me creen, pónganse a ver la serie de Netflix House of Cards, donde las traiciones en política están a la orden del día. Aquí el más verdugo, el más bacano en política es el que más fácil mete al medio al otro. Entonces, develar esto ante la opinión pública para crear una radicalización, ¿no?, y tomarlo como excusa para entonces no honrar ese pacto entre expresidentes, porque ya Carolina cruzó. Lo más fácil del mundo para Hipólito, que no es donde Leonel no es santo de devoción de Hipólito, todo el mundo lo sabe. Lo más fácil del mundo es incumplirle a Leonel, meterlo al medio. No, vamos a pactar, hijo por hijo, estamos de acuerdo. No baraja esa alianza, no sáquenle la alfombra a Domingo, que liquídense con la logística, para que Domingo pierda. Así cruza Carolina y luego nosotros hacemos lo propio con Guillermo, que no es de nosotros, le sacamos la alfombra igual, le cerramos el agua y la luz de los recursos logísticos y tal, para que Omar vaya de robo y arrolle. Ahora bien, ese fue el pacto, pero ya Carolina cruzó. Y se voltea la torta. Y si le hacen eso mismo, pero Omar. Y si el presidente Abinader decide imponer a Guillermo Moreno con su estructura PRMista aquí en la capital, con el gobierno metido aquí en la capital, con la alcaldía recién ganada de la capital. Imagínense ustedes, Carolina en la calle con su estructura, siendo alcaldesa, apoyada por el gobierno, el PRM en la calle y el presidente Abinader en la calle, aquí en la capital, para derrotar al hijo de Leonel, que es lo mismo que derrotar a Leonel, porque derrotar a Omar o barra Leonel es lo mismito de cara a la percepción. Si las encuestas posicionan a Leonel Fernández como el candidato de la oposición a vencer, y el PLD tiene la excusa, no, usted que tiene que apoyar a nosotros, porque nosotros quedamos en segundo lugar como partido. Aunque la encuesta digan que usted está adelante. La demostración más fehaciente no es lo que diga una encuesta, son los resultados electorales y el PLD sacó más votos. Entonces,
división que proyecta a que evidentemente no van a ir unidos la oposición en la primera vuelta. Lo que dice la encuesta que el presidente tiene que atacar a Leonel. Y una forma de mermar las fuerzas de la fuerza del pueblo y de la oposición en ese sentido es proyectar a un Omar Fernández que vaya a perder, empezar a mostrarlo en encuestas bajando y Guillermo subiendo, es meter el gobierno en la capital y pasarle el rolo a Omar. Y eso sería no una traición de los expresidentes, por más que lo chivate y lo tire para adelante Pacheco, como lo hizo intencionalmente, sino una táctica o una estrategia política más. ¿Y a quién le va a doler que metan al medio a Leonel Fernández? ¿A quién le va a doler que metan al medio a Hipólito Mejía? A nadie. Como lo hicieron en su momento, Hipólito, como cuando se peleó con Miguel Vargas, que Miguel Vargas en el 2012 lo zancó. Y ahí cruzó el PLD y Danilo Medina. Ahora que le hagan lo mismo a Leonel, ¿a quién le va a doler eso más que a Leonel y a los pueblistas? A más nadie. Entonces aquí todo apunta a que esta estrategia, esta movida de Pacheco, que para mí, repito, no es fortuita, tiene doble lectura. Una, la supuesta intención de la casualidad, de la pifia de Pacheco haberse zafado, que el senador Omar Fernández, que para mí es un mensaje supuestamente estratégico para decir o articular de que se va a cumplir el pacto de los expresidentes, pero puede eso utilizarse desde el punto de vista del presidente Luis Abinader como una excusa, como un pie amigo de donde engancharse. Bueno, mira, esto me la pone difícil a mi reelección y mi proyecto reeleccionista es más importante que cualquier pacto, que honrarle cualquier pacto y mucho más a Leonel. Hipólito, yo sé que no se va a quillar por eso, porque ya Carolina pasó. Si no se cumple el pacto, los platos rotos no los paga ya Hipólito ni Carolina, solamente los paga Leonel Fernández y su hijo Omar. Recuerden suscribirse, darle me gusta para que mi contenido le llegue a más personas y sobre todo activen la campana de notificaciones para que le llegue mi contenido automáticamente, lo publique. Gracias por su apoyo.